Le queremos agradecer a Nicolás Colombo que se haya acercado aquí a compartir un café con nosotros. Nicolás es autor del libro Misterios de la Ciudad de La Plata. Creo que hay otro libro o dos ediciones, ¿no? De este libro. Nicolás, gracias por venir. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Gracias a vos por invitarme. No, al contrario. Bueno, acá tenemos Misterios de la Ciudad de La Plata y Misterios 2. Sí, la segunda parte que la salió segunda hace un par parte de la meses. Ciudad de La Plata. Mucho se ha hablado y se ha relacionado lo que tiene que ver la relación de la Ciudad de La Plata con la masonería. Se habla también de los símbolos, se citan lugares como Plaza Moreno, como la Catedral, el cementerio. ¿Qué hay de cierto con todos estos misterios o cuáles son los misterios que vos encontraste de la Ciudad de La Plata? Sí, yo en el primer libro le dediqué un capítulo entero a la masonería porque era uno de los temas que más me interesaban y que más hay para hablar. La verdad es que si vos te pones a ver desde la fundación de la ciudad, no, los ingenieros que la trazaron, El trazado, eso claro, siempre llamó poderosamente la atención. prácticamente todos eran masones, entonces ellos volcaban toda su simbología y todos sus conocimientos a la hora de hacer alguna obra. Sí, Nicolás, ¿y cuál sería el símbolo masón respecto al trazado de la Ciudad de La Plata? Y en el trazado hay unos cuantos. Yo hablé con masones, me dice que está, por ejemplo, la escuadra y el compás que se pueden ver formadas por las diagonales. Está también la plomada, está el árbol cefirótico, que es la disposición que toman los masones dentro de una logia, e incluso se puede ver el número pi y el número áureo. O sea, todo eso se puede ver en el trazado del aire y corresponde con la masonería y con su simbología. O sea, es unas cuantas cosas, por eso yo en el capítulo le dedico un capítulo entero a la masonería y después también hay otro que habla nada más del trazado para tratar de develar un poco los secretos, los misterios que tiene y cuál es el significado. ¿Y cuál es el significado del trazado? ¿Qué misterios y qué secreto pudiste develar? No, eso, el de la masonería es una, por ejemplo. Otro Sí. muy conocido es que se dice que el trazado está basado en una novela de Julio Verne, ¿no? Ajá. Que viste que La Plata se funda en 1882, pero 3 años antes, Julio Verne, el famoso novelista francés, publica una novela que se llamó Los 500 millones de la Begum, en la cual describe dos ciudades, ¿no? La Begum era una princesa india que hereda 500 millones y al fallecerlo ese dinero se reparte entre sus dos herederos y cada uno quería hacer una ciudad. Una ciudad se llamaba Franceville, que era una ciudad armoniosa, ¿no? Donde había bienestar para toda la población, y si uno se pone a ver cómo era, decía, cada 5 cuadras iba a haber una avenida y una plaza, a diferencia de 6 como es en La Plata, decía, en las plazas iba a haber esculturas para dar honores a los próceres nacionales, o las calles iban a ser ortogonales, iban a tener diagonales, o sea, es un cálculo de la Más ciudad o de La menos Plata. cómo se ha diagramado la ciudad acá, Claro, lo que es La Plata. y eso se publicó 3 años antes, entonces hay muchos que dicen que por ahí hubo Copiaron. una conexión entre el ingeniero Benoit, que estuvo a cargo del trazado, y que se habría basado en estas novelas de Julio Verne, incluso que podría haber tenido contacto con él porque Verne era masón y había estado unos años antes acá en Buenos Aires en un congreso de masonería que se hizo en el Río de la Plata. Entonces hay una conexión ahí. Sí, Nicolás, a lo mejor nosotros lo que conocemos es algo superficial de lo que tiene que ver con los misterios de la Ciudad de La Plata, porque hablamos de las estatuas en Plaza Moreno, de algunas imágenes que hay en la catedral y hablamos del cementerio, como lo que nos ha llamado la atención, o por lo menos lo que se ha difundido respecto a la masonería en la Ciudad de La Plata, lo que serían los misterios en la Ciudad de La Plata. Para alguien que ha investigado como vos, seguramente eso es lo superficial, y si uno profundiza, hay misterios mucho más importantes o incógnitas que se han develado o no sé, respecto a los secretos que tendría la Ciudad de La Plata, ¿no? Sí, lo de las estatuas de Plaza Moreno creo que siempre se comenta, de las 4 estaciones que le harían cuernitos, o del arquero que está en 14 y 54 Sí. ¿no? Apuntando a la catedral. ¿Qué sentido tiene eso? Y bueno, según el mito es que lo pusieron los masones porque ellos tienen un enfrentamiento con la iglesia, entonces quieren mostrar su desconformidad con la catedral, ¿no? Que es el símbolo de la iglesia católica. Y el arco es como si tuviera, no apunta hacia la iglesia el arco, ¿no? Claro, está apuntando justo hacia la cruz principal, o algunos dicen al rosetón de la catedral, porque si vos lo ves tiene esa posición. Pero todas estas estatuas, digamos, no son fundacionales, no son de la época que se funda La Plata. Las estatuas de las 4 estaciones son de 1900, 1910 aproximadamente, pero cuando se colocan estaban en otro sentido, o sea, estaban mirando hacia los vértices, hacia las diagonales 73 y 74. Recién en la década del 40, cuando se remodela Plaza Moreno, que queda como está ahora, se cambian de posición, se giran un poco y quedan apuntando hacia la catedral como se la ve. Y el arquero también, si bien el arquero de Troiano Troiani es una escultura bastante antigua, de principio del siglo XX, recién en el año 60, si mal no recuerdo, se colocó en ese lugar, o sea, es bastante nueva, y en esa época la masonería creo que casi no tenía actividad en La Plata. Nicolás, el otro día hablaba con mi señora respecto a que las calles tienen números y nombres.
Lo que pasa es que si vos me preguntás el nombre de una calle, te digo, no, directamente no creo que tenga nombre, pero Claro. por lo que veo acá, todas las calles tienen nombre. Sí, sí, todas las calles tienen nombre y algunas tienen más de un nombre. Es bastante raro. Porque cuando se Yo lo que funda... sabía, calle 7, Monteverde, eso sí. Claro, Pero calle si vos a alguien le 7... decís, ¿dónde vivo? Vivo en Monteverde, número tanto. El que vive en la Ciudad de La Plata no sabe para dónde rumbear. Calle Verde primero se llamó Independencia, después Perón y después Monteverde. Tuvo 3 nombres. Pero sí, cuando se funda La Plata, la gente que venía a vivir acá obviamente no era de acá, sino que era de Buenos Aires, eran de otros lugares donde las calles sí tenían nombre. Sí. Entonces, si bien La Plata tiene las calles numeradas desde su fundación, a los 2-3 años de fundada, deciden por ordenanza poner el nombre por lo menos a las céntricas, no a las principales del centro. Entonces, a partir de ahí se empezó a nombrar por ordenanza, todas las calles llevan homenajeando a alguien o alguna batalla o alguna fecha. Por ejemplo, uno tiene el nombre de Joaquín B. González. Estoy leyendo tu libro, no es que Claro, lo sepa esto, sí. Nicolás. Para hablar de avenidas, la avenida 13, General Justo José de Urquiza. Ujú. Hablamos de la calle 19, Alejandro Korn. 25, Aquiles Zacarías. Ujú. Algunos nombres que son prácticamente desconocidos. Otro, por ejemplo, el Indio, calle 28, la Sí. calle 31, San Marcelino Champañat, 32, doctor Leandro N. Alem. Mirá vos. Sí, yo obviamente no me lo sé todo, pero todas las calles, las diagonales, incluso las plazoletas tienen nombre y no solo en el cuadrado de La Plata, sino también en los barrios de las afueras. Claro, la calle 50, Valentín Vergara, Ujú. son calles conocidas. 51, 25 de mayo, 53, 9 de julio. Y después llegamos a 60, Bartolomé Mitre. Ujú. 66, Ingeniero Pedro Benoit. La calle 72, Ingeniero Juan Alan. Ujú. No, mirá, y todas las, es cierto, y las diagonales. Claro. Diagonal 79, Balcarce. Diagonal 80, Florentino Ameguino. Y después yo las otras diagonales ya me Sí, pierdo. no, 74. son un montón. Simón Bolívar. Y ya después lo demás, si me decís dónde queda 105, 107, 8, 9, la verdad no tengo ni idea. No, ni idea. La Ciudad de La Incluso, Plata. sabés que hay varias diagonales que desaparecieron. La Plata cuando se hizo el trazado iba a tener muchas más diagonales, ¿Y pero por qué? ¿Qué después se pasó? sacaron. No, o sea, cuando se hizo el trazado se empezó a construir de a poco, no es que se construyó así todo de golpe el trazado de La Plata, el cuadrado. Y después a los pocos años, cuando se fue avanzando con la construcción, decidieron reformar un par de parques, ¿no? El Parque Alberdi y el Parque Castelli, viste que son cuadrados. Sí. Y iban a tener 8 diagonales alrededor, ¿no? Formando como una estrella de 4 puntas. Sí. Y esas, bueno, decidieron así sobre la marcha hacerlas desaparecer y quedaron cuadrados directamente sin diagonales. Por eso es que si te pones a ver esas diagonales que son 100 y pico, hay Sí. algunas que están y de pronto hay Desaparecen. varias que desaparecen. Sí. Son como 20 que no están y después se retoma No la tiene numeración. continuidad. Y eso es por las diagonales que desaparecieron. Lo mismo pasó con el parque que iba a ser igual al Parque Saavedra, ¿viste? El Plaza Belgrano, Sí. que supuestamente en cada cruce de avenidas hay una plaza, pero en 3 y 38 no hay ninguna plaza. Está en 3 y 39, Plaza Belgrano. Sí. Eso es también porque no se pudo expropiar esas 6 manzanas que le quedaron al parque y bueno, terminó siendo de 2 y no de 8 como Claro. tenía que ser. Por eso está en 13, 39 y 40 sería. Claro, sí, pero o sea, son esas curiosidades que uno piensa, Claro. La Plata es tan perfecta, tan simétrica, pero si te fijas hay calles bices, hay plazas que desaparecieron, diagonales que no están, hay calles incluso sin salida en el medio del trazado, o sea, tiene un montón de curiosidades, no es todo tan planificado. Nico, ¿quién es el descuartizador de la Avenida 1? Sí, ese es un caso que yo menciono en el segundo libro, que hago todo un relevamiento de crímenes que me llamaron la atención, pero no crímenes actuales, sino un poco más antiguos. Ese fue un caso de un inmigrante griego que en la década del 60 él vivía con su esposa y con el hermano de la esposa ahí en Avenida 1 y 46, 45, 46. Y bueno, un día él dice que un día fue a visitar a un amigo que vivía para el lado de Berisso, apareció con un bolso y con un montón de ropa ensangrentada y le dijo que era del su cuñado que lo había matado y que estaba tratando de hacer desaparecer todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, este hombre cuando el otro se distrajo y se fue a hacer desaparecer los huesos tirándolos ahí alrededor de la distillería, fue y dio el aviso a la policía. La policía fue, allanó su casa y dice que encontró un montón de cuchillas, ¿no? De material Sí. que lo había utilizado para descuartizar a su cuñado, porque lo que hizo fue separar los huesos que los tiró cerca de la distillería de las partes blandas del cuerpo, que los tiró en la cloaca y así hizo desaparecer a este cuerpo. Y hay un mito que surgió después que dice que como él trabajaba en una pizzería y en la zona de la estación, habría utilizado toda esa carne para hacer empanadas, por eso es muy conocido como el crimen de las empanadas también. ¿Y la muerte en Diagonal 73? Mm.
Ese es otro crimen también que mencioné, ahí en Diagonal 73, 59 y 60. Era un hombre que vivía solo, que ya estaba jubilado y tenía nada más un par de muchachos que le iban a ayudarnos a limpiar la casa. Y un día este hombre no da más señales de vida, no aparece, le tocaban timbre, no atendía y salían estos muchachos y decían que se había ido de viaje. Obviamente sus amigos sospecharon, también fueron a dar aviso a la policía, vinieron con una orden de allanamiento y encontraron que lo habían matado y también lo habían cortado y lo habían enterrado en el sótano de su misma casa. Así que hubo todo un tema para dar con los culpables, porque se habían ido a Buenos Aires, habían ya empezado a vender las cosas. Y bueno, me llamó mucho la atención porque por ahí uno pasa ahí, es a metros de Plaza Rocha, que pasa todos los días y no sabe que en esa casa enterraron a un hombre en el sótano. ¿Y las plagas de la ciudad de La Plata? Las plagas, yo en el segundo libro hago un capítulo que es sobre fenómenos naturales, digamos. Y me llamó mucho la atención que viste las famosas mangas de langosta, por ejemplo, que se ven en el interior, que cada tanto aparecen y comen todos los sembrados. Era algo bastante usual hasta por lo menos la década del 30, década del 40 incluso, que aparecieran acá por La Plata, Berisso, Ensenada, hasta Magdalena, o sea, venían desde el interior de la provincia y pasaban. Y hay fotos, incluso que yo puse una de unos chicos que están ahí en Tolosa juntando, ponían chapas, o sea, para que las langostas se las chocaran y las iban matando así, pero era terrible. La cantidad de langostas que venía, ahí te dice el peso que las juntaban con palas y con camiones porque era terrible, o sea, y no solamente langostas, sino hubo plagas de abejas, hubo plagas, las famosas palometas que están en el Río de la Plata, o sea, hubo un montón de cosas así naturales, incluso serpientes, animales, toros, leones que se escaparon del zoológico y también me pareció muy curioso. Nicolás, y el tema de las inundaciones, nosotros nos quedamos con el 2013, pero creo que La Plata tiene una historia con las inundaciones, ¿no? Sí, sí, La Plata, o sea, yo busqué que si bien en la de 2013 fue bastante grande, ya había habido otras inundaciones, incluso desde la fecha de la fundación. Yo en el primer libro digo que La Plata no se iba a fundar un 19 de noviembre, sino que se iba a fundar un 17 de octubre. Pero la ¿Tenía fecha... que ver algo con el peronismo? No, no, esto fue antes, pero se tuvo que correr la fecha. No, ya sé, digo, pero no, uno lo asocia a 17 de octubre, claro, pero más allá de que... Perón no había nacido No, todavía. no, ya sé, por eso. Claro, se tuvo que cambiar la fecha porque cuando Eduardo Rocha viene en octubre acá a donde se iba a fundar La Plata, se encuentra que justo en el centro de la ciudad donde iba a estar Plaza Moreno estaba totalmente inundado por las lluvias. O La sea, zona de Plaza Moreno. Sí, en realidad el centro de La Plata se iba a hacer más bien para el lado de 13 y 46, 13 y 47, por ahí se iba a fundar La Plata. Viste que cuando vas desde Plaza Paso hasta Plaza Moreno vas subiendo. Sí. O sea, es mucho más baja ese lugar y de hecho cuando llueve se inunda. Ese lugar iba a ser el centro de La Plata y bueno, Dardo Rocha cuando vio que se les inundaba justo donde se iba a colocar la piedra fundamental para no pasar papelones, la postergó al 19 de noviembre, que era el cumpleaños de su hijo. Y bueno, eso fue como un primer indicio, pero hubo un montón de inundaciones y no solo inundaciones, sino que yo en ese capítulo hablo, por ejemplo, que hubo terremotos, hay muchos que saben que en el 84 hubo un terremoto, pero hubo varios más. Hubo tormentos de tierra, tormentas de arena, incluso un montón de caídas de rayos, que hay lugares que son más propensos a la caída de rayos. Y bueno, un montón de curiosidades así ligadas a la naturaleza que no siempre son inundaciones. A propósito de las nevadas, también relacionadas con la naturaleza, nos quedamos con el 2007. Yo la única nevada que vi acá en la ciudad de La Plata fue en el 2007, ¿no? Creo que fue ese año. En 2007, sí. 2007. Y justo este año se cumplió 100 años de la mayor nevada que hubo, que fue en 1918. Pero también hubo varias nevadas, incluso hubo varias veces que nos tapó la ceniza de algún volcán allá en la cordillera. Y el sismo uno lo asocia con Perdomo, el gol que hizo mover el sismógrafo en el bosque cuando de tiro libre le convirtió un gol a Estudiantes de La Plata. ¿La ciudad de La Plata es propensa o fue propensa a los sismos? ¿Se sintieron movimientos de tierra? Sí, no es propensa porque no es una zona sísmica. La zona sísmica acá está cerca de la cordillera de los Andes, pero antiguamente, viste, como las placas tectónicas se van moviendo, por ahí quedan algunos vestigios, y si hay un sismo acá, es a mucha profundidad, y la verdad que no se siente, pero en el sismo, por ejemplo, que hubo en 1884, si bien no hubo que lamentar heridos ni muertos, sí hubo varias casas que se desmoronaron, que por ahí eran muy precarias, o incluso, por ejemplo, se habla que las chimeneas de algunas fábricas se rompieron y las tuvieron que demoler por ese sismo. Esto creo que a la gente le va a interesar muchísimo, ¿no? Lo que tiene que ver con una historia
de una bruja contra Gimnasia. Sí. Sí, esa es una de las historias que más me gusta del libro nuevo, porque la encontré, no la conocía, la encontré y digo, esto tiene que ir de cabeza. Claro. Yo justo resulta que estaba investigando en el año 1954 una oleada de ovnis que hubo acá en la ciudad, ¿no? Hubo desde abril hasta noviembre un montón de ovnis. Y ya cuando estaba terminando este fenómeno aparece otra noticia que decía que en la zona del cementerio había la policía allanado una vivienda y había detenido a una mujer que practicaba brujería. Sí. Y cuando empezaron a ver todo lo que tenía, bueno, frascos con cosas para hacer hechizos y qué sé yo, tenía un altarcito con imágenes de santos, con velas y con el plantel de estudiantes colgado y todos los jugadores con las piernas pinchadas con alfileres atadas con hilos Claro, negros. lo habían contratado, dice en la historia, Ujú. la gente de Gimnasia para hacerle un hechizo a la gente de Estudiantes. Claro. Pero la gente de Estudiantes se notificó de esto, reaccionó, ¿qué hizo? La gente se enteró cuando lo vio en los diarios, o sea, por eso tuvo bastante prensa y los hinchas de Estudiantes enseguida salieron a linchar a los de Gimnasia y no solo eso, sino que contrataron otra bruja que vivían, dos brujas en realidad que vivían en Berisso para que haga una contramaldición a la que le habían Una hecho guerra de eso. brujas. Una guerra de brujas, sí. Fíjate que esto fue en el 54 y el año anterior Estudiantes se había ido al descenso, supuestamente por no repartir los libros de La razón de mi vida, pero bueno, esta sería como otra versión de por qué se fue al descenso Estudiantes. Y el efecto que tuvo esto fue que se postergaron un partido que iba a jugar contra Colón, no para llegar a la punta del campeonato de segunda división, que bueno, finalmente se postergó por lluvia, pero cuando Estudiantes logra que se reanude el juego, según se dice, le matan el cuervo a la bruja y bueno, termina así ganando el partido y llegando a primera división de vuelta. La Tigra Calabrese era el La nombre, ¿no? Tigra de esta Calabrese, bruja. sí, así la llamaban. ¿Y la Sangre Fútbol Club qué es? La Sangre Fútbol Club fue un club también que estuvo a principios del siglo pasado acá en la ciudad, que la particularidad que tiene es que estaba formado todos por personas del mismo apellido. O sea, hubo una familia inmigrantes italianos que vinieron acá a La Plata, que tenían muchos primos, hermanos y demás. Y bueno, dijeron, a ver cuántos somos un montón. Y armaron... Justo para hacer un equipo de fútbol con Claro. suplentes y todos, ¿no? De hecho, varios de estas personas ya jugaban, ¿no?, en la Liga Amateur Platense de Fútbol y bueno, dijeron, vamos a armar en la otra liga que había... La familia Di Bastiano, una- ¿puede ser? Claro, Di Bastiano. Bueno, Di Bastiano relacionado al fútbol Ujú. de Gimnasia. Sí, 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 hubo uno que jugó en Gimnasia. Y hoy por hoy también creo que había un arquero juvenil, Di Bastiano en Gimnasia, que creo que ahora no está. No Pero recuerdo eso, pero puede Estuvo ser. relacionado, sí, es cierto. Pero bueno, ellos jugaron creo que una temporada y terminaron saliendo segundos en su debut. Dentro de la Federación Platense, acá contás, los clubes General Belgrano, Independencia, Huracán, Platense, Gutenberg y Everready. Un equipo Everready que después también había uno en Dolores, que Ujú. participaba de la Liga de Dolores, ¿no? Sí, sí. Hay no sé si un secreto, un mito, y tiene que ver con la bruja de Tolosa, que dice que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires, así cuenta la historia, Ujú. va a ser presidente de la nación. Se habla de la maldición de la Claro. gobernación de Buenos Sí, Aires. la ¿Hay maldición algo al de los respecto de gobernadores. eso? Sí, el mito lo que dice es que el día de fundación de La Plata hubo mucha gente que estaba descontenta con lo que había pasado acá porque hubo bastantes líos en la fundación y lo que hizo fue después de fundarse y de colocarse la piedra, volvieron esa misma noche a saquear la piedra fundamental, no se tomaron las botellas de vino, robaron algunas medallas, algunos objetos que habían sido enterrados y trajeron consigo una bruja que vivía ahí en Tolosa, que Tolosa era anterior a La Plata. Sí. Y esta señora los ayudó para que maldijeran a la ciudad, no solamente a la ciudad, sino al gobernador, que entonces era Dado Rocha. Entonces, desde ese momento, ningún gobernador de Buenos Aires ha llegado a ganar las elecciones de presidenciales, ¿no? Ese es el mito. Pero bueno, hasta ahora es un mito. Lo que yo sí encontré que es bastante seguro que se ha profanado la piedra fundamental, ¿no? El mismo día de la fundación, eso lo han dicho incluso muchos ex intendentes. Pero es más difícil de comprobar si hay una maldición o no. Lo que sí sabemos es que desde 1882 hasta ahora ningún gobernador pudo ganar las elecciones, salvo Duhalde en el 99, que bueno, ya sabemos que no las ganó, pero después terminó siendo presidente. O sea que, está bien, no ganás una elección presidencial, pero bueno, por esas circunstancias Duhalde terminó siendo presidente Claro. de la nación, ¿no? Igual hubo otra cosa en el 99 que fue otro brujo que muchos lo conocen como el brujo de Duhalde, que es Manuel Salazar, que en ese entonces, en junio del 99, el señor Salazar lo que hizo fue, aprovechando la noche de San Juan, también reunió un grupo de gente, hizo unas hogueras y esparció las cenizas alrededor de la piedra con un montón de botellas de vino y hizo una contramaldición de la bruja tolosana. O sea, según él, le permitió a Duhalde llegar a la presidencia.
No, es cuestión de brujo todo esto, ¿no? Sí. A la selección para que gane llevan un brujo, estudiantes lleva un brujo. Estudiantes tiene al brujo Manuel. Y eso, desde tu punto de vista, ¿qué tiene que ver con una debilidad en la creencia de los seres humanos que evocamos algo divino para que nos haga salir la fuerza que nosotros tenemos adentro y no tenemos la capacidad de hacerlo? Porque la verdad poco se entiende, ¿no? También se habla de la selección argentina, ¿te acordás? De la Virgen de... Sí, de Jujuy, de Jujuy, que prometieron en el 86 y no volvieron y habría una maldición de la Virgen hacia la selección argentina. Mira, yo no sé si existe o no, pero que yo no tengo respuestas para algunas cosas que pasan y por eso no lo puedo negar, ¿no? Después, si no lo puedo explicar es un problema mío, pero lo que yo no puedo es negarlo eso. Claro. Sí, no, desde mi punto de vista está medio mal mezclar la religión con creencias de otro tipo, ¿no? Con la buena suerte, la mala suerte y las maldiciones, ¿no? Si vas si vos sos católico y vas a una iglesia, no te hablan de que te da buena suerte hacerte la señal de la cruz o tener una virgencita o llevar el rosario. No sé, eso es más creencia popular, digamos, que otra cosa. ¿Qué es el estigma de Melchor Romero, en Melchor Romero? Sí, ese fue un caso que hubo en la década del 80. Había un muchacho en Melchor Romero que se llamaba Silvio Mirazo, creo que fue en el año 83 por ahí, que un día estaba... 1983 está acá en tu libro, sí. Bueno, lo pusiste vos. Claro. Un día él estaba en la casa, ¿no? Con su familia. Era un chico de 20 años más o menos, y dice que le empezaron a sangrar las manos. Y bueno, enseguida todos se alarmaron y empezaron, dijeron que iban a llamar a los médicos, no sé, y él los tranquilizó diciendo, no se hagan problema, que estos son estigmas de Cristo. A mí se me hizo presente Jesús y me dijo que los iba a tener una semana y después se iban a desaparecer. Eso fue en el 83, vos sabés que yo lo hacía mucho más acá en la historia. Creo que fue un caso donde, bueno... Se cubría a través de la televisión, todo, ¿no? Que la tuvo televisión una gran trascendencia. También tuvo mucho eco mediático en los diarios, las revistas, vino gente de todos lados y hay unas fotos que hay fila de gente en el medio del barrio que eran calles de tierra, con el barro y todo, y ellos estaban tratando de ver a esta persona, ¿no? Porque decía que era un sanador. Fue uno de los primeros que fue el padre Mancuso, el famoso cura exorcista que tenemos acá en La Plata, que analizó el caso y dijo que sí, que seguramente era una cosa verídica. Pero después llamó la Iglesia Católica a un grupo de gente y cuando analizaron dijeron que no, que en realidad era él que estaba inventando, que se estaba lastimando a propósito y que decía que hablaba varios idiomas, pero en realidad no es que los hablaba, sino que los estaba inventando. Así que parece que no fue tan cierto, pero bueno, por lo menos él y su familia se lo creyó y de hecho creo que armaron un hogar, o siguieron recibiendo gente y bueno, la creencia popular es que curaba y mucha gente iba. Lo mismo pasó... Más o menos por esa época, creo que unos meses antes, hubo otro caso en 54 y 23, 22 por ahí, de un hombre que era fotógrafo, que vivía en una casa de fotos con su esposa, y una mañana cuando él se va a comprar el diario y vuelve a la casa, ve que había manchas de sangre en el suelo. La casa sangraba. La casa sangrante, sí. El suelo emanaba sangre. Entonces, bueno, ahí también tuvo eco en los diarios, empezó a venir la gente, por ahí alguno quería mojar con un pañuelito la sangre porque decía que le servía para sanar a algún enfermo. Y después la policía, eso fue bastante curioso, porque tomaron muestras, las llevaron a analizar y corroboraron que efectivamente era sangre humana. Y ellos los veían y sí, brotaba de entre las baldosas, la limpiaban y al rato volvía a aparecer, incluso salpicaba los muebles, salpicaba a la gente que caminaba por ahí. O habían enterrado a alguien ahí o directamente era algo que no se podía explicar, ¿no? Sí, nunca se pudo explicar. Algunos decían que habían ayudado a algún herido de un robo a esconderse, no se sabe bien, pero quedó ese pero caso. cuando es así cavás y te das cuenta que hay abajo, ¿no? Y justo a unas cuadras está la imagen de la Rosa Mística. Claro. Entonces muchos lo asociaban con eso porque este hombre al parecer fue el primero en fotografiar la imagen de la Virgen. Sí, son esos casos que uno no puede explicar, pero como yo digo, tampoco lo podés negar. Si vos ves algo que está pasando, que no tengas la explicación de por qué pasa, no lo podés negar porque lo está bien, lo estás viendo. O sea, hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, y la actividad espiritista, creo que hay en calle 10, 60 y 61, hay una casa de Alan Kardec, ¿puede ser? Sí, hay una casa espiritista todavía funcionando acá en La Plata, pero bueno, yo recolecto unas crónicas que son de principios del siglo pasado, de un periodista de la revista Caras y Caretas, ¿no? De Buenos Aires, que hace 1909 dice tu libro. Claro, 1909, que este hombre estaba investigando la actividad espiritista en Argentina y viaja a Rosario, creo, a Buenos Aires, bueno, y acá en La Plata. Acá en La Plata funcionaba una asociación
Y ellos lo que decían, según fotos que hay ahí, según testimonios, es que podían conectarse con el otro mundo, con el más allá, y no solamente traer mensajes, sino traer objetos, o sea, materializar objetos del más allá a este mundo. Entonces, O sea, el espiritismo es una ciencia, sí. así lo tienen, ¿no? Ujú. Una ciencia en la cual desarrollan la mediunidad, que dicen que todas las personas la tenemos, pero algunos desarrollan, otros no, puede ser auditiva, puede ser visual, y a partir de ahí, bueno, establecer contacto, como vos decías, ¿no? Ujú. Con alguien del más allá, cuando se posee a una persona. Ujú. En las reuniones espiritistas hacían como una especie de ronda, se invocaba a un espíritu, bajaba y contaba y preguntaba para tener idea, y la persona que estaba poseída y contaba. En algunos casos dice que hasta hablaba inglés, personas que no sabían Sí. hablar en inglés. Sí. O sea que son casos, como yo siempre digo, si vos me decís que te diga por qué pasa eso, yo no lo sé, pero yo lo he visto. Y creo que ante eso uno tiene que bajar la cabeza y decir, mira, no sé por qué, pero Sí. pasar pasa, ¿no? Sí, pasa. Pero bueno, me llamó mucho la atención cómo no solamente se comunicaban, sino que según las fotos que ellos enviaban decía que podían aparecer un gato o unas guirnaldas o otros objetos que venían del más allá. ¿Y el conejo fantasmal, a propósito Ja. de objetos Sí, y de animales? apareciendo, o sea, sí, hay varias historias de fantasmas acá en Argentina, pero esa me llamó mucho la atención porque había gente que decía que había visto un conejo blanquito que por ahí una noche ellos iban caminando por la calle y se les aparecía este conejo y de pronto ya no estaba más, había desaparecido. Entonces también tuve con los diarios, pero lamentablemente para la gente del barrio empezaron a ir curiosos a medianoche, que era cuando supuestamente aparecía, no hacían ruido, incluso hubo varios casos de ladrones y robos, entonces Sí. la policía tuvo que declarar un toque de queda y bueno, nunca más supieron del conejo. ¿Y el fantasma de la casa de gobierno, a propósito? Mm. Y ese es otro famoso fantasma, no sabes, pero cuando se estaba construyendo la casa de gobierno ahí frente a Plaza San Martín y estaban excavando para hacer los cimientos, se encontraron huesos de indígenas, ¿no? Que había supuestamente un cementerio indígena en ese mismo lugar. También está ligado un poco a la maldición de los gobernadores. Y esta historia fue hace 3 4 años. A mí me llega un mail de un hombre que dice que la hermana trabajaba en la sección de prensa de la casa de gobierno y siempre estaba la historia de que había un fantasma y de unos niños o de una nena que estaba dando vueltas, pero bueno, ella nunca se lo creyó. Y un día dice, sacando una foto así con el teléfono, como haciéndose la chistosa, y después la manda a WhatsApp y dice que en ese grupo le llama la atención de que se veía una figura de una niña con vestido blanco que ella ni se había percatado de cuando tomó la foto que estaba ahí. O sea, que no Claro. la vio, pero salió en la foto. Claro, viste que a veces pasa eso, que no lo ves o sacás una foto y después aparece algún ovni, alguna luz extraña o alguna imagen medio borrosa. Y bueno, está esa historia. Y la verdad que no pude averiguar, pero como mucho tiempo vivió gente ahí, ¿no? Del lado de calle 5 que estaba la casa del gobernador, entonces habría que ver si esta niña no fue por ahí la hija Algo de que algún pasó gobernador, ahí, claro, una algo que tragedia pasó en la ahí. casa, algo de eso, Y ¿no? por eso también me llamó la atención lo del cementerio indígena, porque algo pasa ahí en la casa de gobierno. Bueno, dicen que son seres sufrientes, ¿no? Ujú, Que a veces no pueden descansar en paz claro. y a través de esas apariciones que hacen. Por eso digo, uno tiene la posibilidad de verlo y otros no. Ujú. Más allá de que se fumen después. Y esto creo que es para Susana Jiménez, ¿no? Un dinosaurio Sí. vivo en el Museo de La Plata. Sí, lo pensé también eso. Resulta, Se viste, habrá referido a esto Susana claro, Jiménez, ¿no? dinosaurio vivo. Viste que está la famosa historia del lago Ness en Escocia Sí, y acá después- nosotros tenemos a Nahuelito también en el lago Nahuel Huapi. Sí. Resulta que un día había un explorador que era estadounidense que estaba haciendo un viaje por la Patagonia y este hombre era muy amigo del director del zoológico de Buenos Aires, ¿no? Clemente Onelli. Sí. Y dice que estaba acampando cerca de un lago ahí en el sur y de repente cuando se levanta a la mañana ve como una figura saliendo del agua, ¿no? Que a él le pareció que era un cisne, pero dice, no, es muy grande para ser un cisne y aparte no hay cisnes en ese lugar. Entonces enseguida lo asoció con algún dinosaurio extinto que estaba en este lago. También no solamente por eso, sino porque él dice que encontró huellas no bastante grandes, que eran más grandes que las huellas de una carreta, que pertenecían a algún animal y que estaban en las orillas, también como que había salido del agua este animal y había volvido a meterse. Entonces le avisa al director del Zoológico de Buenos Aires y después otro que se entera también es el director del Museo de la Plata. Ujú. Y no solamente esto, sino que la noticia llega hasta Estados Unidos, dicen, el presidente de Estados Unidos también se llegó a enterar y mandó, él ya estaba preparando un equipo de investigación para mandarlo acá porque estaban seguros de que había un plesiosaurio, ¿no? Un dinosaurio acuático
que se creía extinto, que estaba en el sur. Entonces, bueno, desde el Museo de la Plata se adelantan, preparan una expedición, mandan todo el material para atrapar a este dinosaurio, para atraparlo, para embalsamarlo y para traerlo acá a La Plata. Pero bueno, obviamente hacen varios viajes en barco, nunca lo encontraron y bueno, quedó la historia. Pero la verdad que tuvo mucha llegada la gente, incluso yo pongo una foto de que en Bariloche los recibieron con una estatua de un dinosaurio que habían hecho con papel, como que eran unos héroes que iban a atrapar a dinosaurio para después traerlo a La Plata, pero bueno, no pudo ser. La verdad, muy interesante. Te digo, yo no estaba al tanto de esto, pero creo que escuchándote y leyendo algunas cosas acá en el libro, la verdad que es atrapante lo que tiene que ver con las historias, los misterios y los mitos aquí en la Ciudad de La Plata. Nicolás, tenemos que entregar el programa, pero creo que esto da para una nueva visita, para que sigamos hablando. Algo que tocamos muy por encima, por ejemplo, los edificios de la ciudad, el tema de los masones. Creo que hay otras cuestiones a lo mejor que no conocemos, más allá de los datos que dimos recién, y creo que sería interesante, ¿no es cierto? A propósito, ¿San Martín o O'Higgins, la Plaza San Martín, eso qué? Sí, hay una historia que dice que la estatua que está en Plaza San Martín en realidad no es San Martín, sino que es O'Higgins. Pero, bueno, primero si te fijas, la que tenemos acá no es una estatua original, sino que es una réplica de la que está en Boulogne-sur-Mer, en Francia, ¿no? Que es donde murió el general San Martín. ¿Sería San Así Martín? que, claro, yo digo eso, si se equivocaron acá en La Plata, también se tendrían que haber equivocado en Francia. Pero la realidad es que el artista que hizo esa escultura era un francés que nunca conoció a San Martín, obviamente, solamente tenía por ahí, no sé, los cuadros que ves en Villiquen o en las revistas, y el único daguerrotipo que se conoce del general, que lo tomaron cuando él tenía 80 y pico de años, o sea que es muy fácil confundirse y es muy fácil que la imagen de la estatua no sea la que tenemos nosotros del San Pero Martín. que sí sea San Martín y no O'Higgins. Claro, sí es San Martín. Claro, al tipo le pidieron hacer San Martín, lo hizo para la miércoles, a lo mejor muy viejo, pero eso no quiere decir que aunque no se parezcan con la imagen que nosotros tenemos Sí, de San el Martín mito- cuando cruzaba los Andes. El mito dice que como la traían en barcos desde Francia se confundieron y la que iba para Chile la mandaron a Argentina, que sería O'Higgins, y la que iba para acá, que era San Martín, se la llevaron a Chile. Pero bueno, en realidad es un mito. Bueno, Nicolás, te agradecemos este contacto y quedamos para una nueva visita, ¿te parece? Bárbaro, sí, bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por compartir este espacio para difundir un poco. Muy interesante. ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Y si quieren en Facebook pueden buscar como Misterio de la Ciudad de Plata y ahí están todas las direcciones, pero se consiguen en Rayuela, en Liegui, en Avera, en Atenea, en Don Cipriano, en Diagonales, en varias librerías de La Plata. ¿Alguna página para aquellos que navegan por redes sociales? Claro, sí, en Instagram y en Facebook lo encuentran como Misterios de la Ciudad de La Plata. Misterio de la Ciudad de La Plata. Gracias, Nicolás, por venir. No, gracias muy, a pero vos. muy interesante, la verdad. Es atrapante esto que tiene que ver con los misterios de la Ciudad de La Plata. Nicolás Colombo, autor de 2 libros, 1 y 2 podemos decir, Sí. de los misterios de la Ciudad de La Plata.